Pues Julio, nos vamos para el tribunal porque la W tuvo acceso a una confesión que mostraría cómo se llevó a cabo el plan de exterminio contra la izquierda y que enreda a varios generales del ejército. Se trata de la confesión del agente de inteligencia José Dorado ante ese tribunal, quien en audiencia entregó detalles sobre cómo se adelantó el llamado Plan Golpe de Gracia contra integrantes de la Unión Patriótica o el M-19 desde el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia, así como la Brigada 20, y quien participó en estos hechos desde 1986 a 1998. Dorado, primo del narcotraficante Justo Pastor Perafán, explicó que comenzó a trabajar en estas misiones en 1986, que iniciaron con los seguimientos. Detalló a la JEP que dentro del batallón de inteligencia fueron dispuestos grupos de vigilancia y seguimiento para recaudar información de estas personas bajo el mando del hoy mayor René Sanabria y un capitán llamado Camilo Pulecio, mientras que los grupos de operaciones especiales, quienes secuestraban a estas personas de izquierda y todo aquel que fuese un objetivo, los sicariaban o desaparecían, eran comandados por un capitán de apellido Rodríguez y otro Sánchez, con participación del coronel Álvaro Velandia y un capitán de apellido Zuluaga que llegó a general. Todas estas personas, Julio, de acuerdo con el confeso participante en estos crímenes, operaban bajo las órdenes de generales como Harold Bedoya, Álvaro Velandia, Mario Montoya y a quien llamó el líder Iván Ramírez Quintero. Escuchemos el primer audio. Podía estar en los grados que estuviera, en los cargos que estuviera, pero a él importaba eran los casos puntuales de inteligencia del exterminio que debíamos llevar sobre hasta el año 2000 de líderes sociales del PCC, de las estructuras de guerrilla, porque él era el líder nuestro, o sea, así como lo fue Harold Bedoya en su momento, que era más antiguo a él, así lo fue Álvaro Velandia, que era más antiguo a él, así como lo fue Guzmán en su momento, y así como en los falsos positivos fue para nosotros Mario Montoya, ¿sí? En la Escuela de Inteligencia y la Brigada 20, de acuerdo con el testimonio del sargento José Dorado, les enseñaron a torturar en 3 fases a las personas que eran secuestradas. La primera fase era persuasoria, la segunda con tortura psicológica usando información de las familias y la tercera, la de violencia física y la posible muerte, acompañada del lanzamiento del cadáver. No en vano, como recuerdan ustedes, Julio, dicha Brigada 20 fue cerrada en 1998 por petición directa de Estados Unidos y le quitaron la visa al general Iván Ramírez. Todo esto por las violaciones a los derechos humanos que allí se cometieron, lo que no significa que las investigaciones avanzarán en Colombia. Así lo cuenta el agente Dorado. Medios de tortura como infligir dolor con alfileres en las uñas, como asfixiar a la persona con bolsas, como sumergir a la persona bajo el agua, como, o sea, para tratarla de ahogar hasta que la persona no resistiera y gritara, dijera no más, ¿qué quieren saber? Esas 2 fases también se guardaba evidencia, como me preguntó la doctora, se guardaban evidencias para los instructores. Para nosotros, Iván Ramírez Quintero era un dios, porque hacía estos procedimientos. El papel del general Iván Ramírez en todas estas torturas y homicidios habría sido preponderante, según la confesión del agente de inteligencia. Aseguró, afirmando que también estuvo presente, que el general Iván Ramírez avaló las torturas a Nidia Erika Bautista, a quien seguían e interceptaban, y participó en los interrogatorios y torturas que padeció el abogado Alirio Pedraza en 1990, quien habría sido secuestrado porque conocía información contra estos generales por las torturas y secuestros de años anteriores. Iván Ramírez Quintero fue a ese día a las instalaciones en forma puntual, persuadirlo y que le contara en la entrevista que tuvo con él qué conocía él, qué conocía él de Harold Bedoya, qué conocía él de Urbina, qué conocía él de Guzmán, qué conocía él de Freddy Padilla, qué conocía él de Euclides Vargas, bueno, de todas las personas que yo he mencionado, ¿sí? Con ese fin fue Iván Ramírez, fue Álvaro Velandia, porque preciso para nosotros el abogado Alirio Pedraza era importante por los casos que había denunciado a la inteligencia militar, específicamente a estos comandantes que yo he mencionado, ¿sí? Dentro de los crímenes sobre los que entregó más información aparece el del asesinato del senador Pedronel Jiménez en 1986, amigo de Manuel Cepeda. Afirmó que ese asesinato contó con la participación de la inteligencia militar y señaló tajantemente que el asesinato del senador Manuel Cepeda se planeó y se preparó desde la sede de la Brigada 20, con la participación directa de varios generales y donde él estuvo presente en la presentación de la ponencia. Allí también se acordó acabar, según él, con la vida de la hoy senadora Aída Abella. Escuchemos.
3 meses antes del asesinato del doctor Manuel Cepeda en la escuela José María Corda, se reúnen Harold Bedoya Pizarro, Urbina Sánchez, Iván Ramírez Quintero, Mario Montoya, Ruiz Silva, Plazas Acevedo, no Plazas Vega, Pineda, que era, y también para ese entonces el comandante de acá, como lo es Cabo Botero. A varios de nosotros, de los hombres de confianza de esos años, nos citaron a la reunión. Julio, ya para cerrar, indagamos con fuentes cercanas al proceso quienes nos confirmaron que las investigaciones de la JEP a partir de este testimonio avanzan de forma firme. De hecho, la JEP en otras confesiones que ha recibido en las últimas semanas, estas personas han dado cuenta de incluso más hechos cometidos y han corroborado la existencia de sitios de tortura distintos a la hoy Escuela de Logística por parte de la inteligencia militar, donde antes funcionaba el batallón Charry, nombres que se mantienen en reserva para no afectar la investigación. Pero también lo que ha contado Dorado y que ustedes han escuchado es tan grave que actualmente fue instalada una mesa técnica entre la JEP y la Fiscalía para avanzar en las investigaciones y comenzar a hacer citaciones y recaudar pruebas a partir de lo que ha narrado este testigo. Pero no solo esto, hemos sabido que algunos investigadores están teniendo problemas de seguridad tras empezar a remover estos casos. W Radio contactó a la defensa de los generales Iván Ramírez Quintero y Mario Montoya con el fin de conocer su posición frente a estas graves acusaciones, pero no obtuvo respuesta de su abogado. También buscó establecer contacto con el mayor René Sanabria, uno de los seriamente señalados, pero su abogado indicó haber perdido contacto con él desde hace meses. Rafael, vuelvo a la entrevista que comentábamos con Juan Diego de Yamid en El Tiempo al presidente de la JEP. Naturalmente estamos hablando de una declaración que tiene que ser contrastada con la defensa y con las pruebas que aporte este oficial de inteligencia. Pero es que estamos hablando de el exterminio de un colectivo político en donde la cifra más generosa es por lo menos 3.000 militantes. Hay quienes dicen que fueron 6.000. Pero estamos hablando de matar a 3.000, 4.000 o 5.000 personas. Y este señor dice que esto lo hicieron por órdenes y en combinación con unos militares y da los nombres y apellidos. ¿Y ahora qué, Rafa? Ante una cosa tan grave, ¿ahora qué sigue? Pues Julio, la investigación lo que hemos sabido es que avanza, están citando, logrando ubicar a algunas de las personas que han sido mencionadas directamente por este testigo. Ha pasado el tiempo, hay algunos altos oficiales que han sido mencionados que ya murieron, como el general Harold Bedoya, pero hay otros sobre los que la investigación avanza y más adelante, con mayor recaudación de pruebas, como usted señala, con contrastación, pues ya se procedería a citar a los que estén vivos para conocer su versión y contrastarla con las pruebas que la JEP recaude, que conocimos, pues sigue avanzando con esta información.